Bien, entonces el tema para hoy vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. Cada vez que nosotros damos un mensaje o nos expresamos, ese mensaje o esa comunicación tiene una función. Entonces, según Roman Jacobson, lingüista, él desarrolla un modelo de las funciones del lenguaje, detectando 6 funciones básicas. El lenguaje es el principal medio que tiene el individuo para poder comunicarse. No obstante, se debe tener en cuenta el tipo o propósito del mensaje que queremos dar, que queremos brindar, lo que queremos expresar. Pues este no se manifiesta en una sola función. Cada vez que nosotros hablamos, escribimos, nos expresamos, nos comunicamos, nosotros llevamos una intención con ese mensaje. Dentro de estas funciones tenemos las de hacer preguntas, las de informar, las de afirmar, la de negar, la de dar órdenes o hacer un tipo de expresión. Entonces vamos a ver cuáles son esas funciones. Vamos a ubicarnos en la página del módulo instruccional que tiene el tema que corresponde a la página 33. Ya estamos ubicados allí, Reinel y Alejandro. Sí, profe. Sí, vamos a hacer un repaso de eso que ustedes tienen ahí, que es lo mismo que les voy a presentar en un momento, pero con otros ejemplos para que vayan por lo menos practicando, y adicionalmente también les voy a presentar un video para que lo que no quedó claro en la explicación o con esta información, entonces ustedes lo puedan retomar, esas ideas que no quedaron claras a través de un video. Como ya les dije hace un momento, este autor, Roman Jacobson, él presenta 6 funciones en base a ese acto comunicativo, y cada una de estas funciones hace relación con los elementos de la comunicación que ya estudiamos anteriormente. Cuando vimos la comunicación, estudiamos que hay un emisor, que hay un mensaje que se brinda, que hay una persona que recibe, que hay un canal que nos sirve para enviar la comunicación, que hay una forma del mensaje y que hay un código. Entonces, él une estas funciones y las relaciona con cada uno de esos elementos. Entonces, vamos a ver esta relación. En primera instancia, tenemos la función expresiva. Transmite un punto de vista subjetivo del emisor, o sea, que él va a abordar algo personal, algo interno del emisor. El elemento con el que se relaciona es el emisor. En este ejercicio o como recurso estilístico, él va a poner a prueba las expresiones, y en este caso la exclamación, va a haber interjección. Y entonces ahí vemos qué tipo de documentos se pueden utilizar. Aquí dice que las cartas, porque las cartas son algo más de la persona, y como estamos hablando que él hace relación con el emisor, es el sentimiento que ese que le cubre, que le embarga, entonces el que permite expresarse, y para eso entonces usa la función que lleva el mismo nombre, expresiva. Vamos a ver la función referencial. Esta función nos comunica una información objetiva y de forma clara. Se relaciona con el contenido del mensaje. Utiliza, pues, en este caso, la entonación enunciativa. También, pues, emplea la tercera persona, el él, el ella, ello.
de modo indicativo, con sustantivos concretos y topónimos. ¿Qué tipo de texto emplean los informes? Bien, ahorita lo vamos a ver un poquito más completo, con ejemplos más concretos y quizás les ayuda un poquito a ampliar. Si tienen preguntas, las anotan por ahí y ahorita entonces me las hacen. Tenemos la función apelativa. ¿Qué función tiene la función apelativa? ¿Qué intención tienen? Perdón, llamar la atención del oyente para influir en su conducta. Se relaciona directamente con el receptor. Son palabras, pues, que exhortan, también utiliza vocativos, y entonces los vamos a encontrar en los tipos de texto que dan instrucciones u órdenes. Tenemos la función fática. Comprueba si el canal está abierto y funciona correctamente. Aquí pues el elemento es el canal y utiliza interjecciones y expresiones repetidas. Sí, hola, probando, ¿cómo estás? ¿Qué haces? O sea, para que usted vea si el canal está funcionando, él en ocasiones le va a hacer diversas preguntas para que obviamente se compruebe si hay comunicación. También tenemos la función poética. Son mensajes para producir un efecto de la belleza. Son mensajes para producir un efecto de la belleza, pero no estamos hablando de la belleza física de una persona, sino de la belleza de las palabras. Él se relaciona, forma y fondo del mensaje, se relaciona específicamente con el mensaje. Aquí está el elemento al cual hace referencia. En su contenido presenta recurrencia o repeticiones de palabras, rimas, figuras, retórica, riqueza léxica, hiperbato. Aquí nosotros en este tipo de texto vamos a encontrar, ¿verdad? Los textos literarios e incluso el trabajo poético, las poesías, los mensajes, las frases, pensamientos que nos permiten sustentar la función poética. Y por último, tenemos la función lingüística que utiliza el lenguaje para explicar las características de las palabras. O sea que vamos a emplear el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Hace uso del mismo lenguaje, se relaciona con el código. Uso de comillas, paréntesis, tecnicismo científico, libro de texto de lenguaje. O sea que aquí en esto va a ser todo lo que relaciona al mismo lenguaje o al mismo idioma. ¿Comprendimos? Reinel y Alejandro. Sí, profe. Oh, wow, con una sola explicación. Bueno, yo le traigo 2 y 3 para que entonces no se vayan con duda. Vamos a verlo, la misma información que acabamos de presentar, pero a través pues de la presentación de diapositivas para que le complete más. Aquí tenemos el cuadro, o mejor dicho, un esquema de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son 6, según el autor Roman Jakobson, que fue el creador de estas funciones, que cada vez que nosotros hablamos, nosotros tenemos una intención, ya sea de informar, para eso utilizamos la función referencial o representativa. Si queremos expresar, ¿verdad? Las palabras o la forma bella de las palabras, utilizamos la función poética y aquí vamos a recurrir a los textos literarios, a una poesía, a una frase, y estas pueden presentar juegos de palabras, rimas y figuras literarias. Bien, en la función fática, ella quiere comprobar,
¿verdad? La veracidad del canal, si cumple o no cumple o está llegando la información o no. Por lo tanto, se van a dar preguntas recurrentes tratando de comprobar el canal comunicativo. En la función expresiva, según este autor, nos dice que aquí entonces vamos a ver el interior de la persona, qué piensa, qué siente, cómo se expresa. En la función apelativa es esta que se compone a través del uso de órdenes, de instrucciones, de mandatos, de llamados de atención. Y en la función metalingüística vamos a hablar en sí del mismo lenguaje o del mismo idioma. Aquí, por ejemplo, yo puedo decir una definición de una palabra y yo estoy hablando obviamente del mismo idioma porque estoy definiendo una palabra. Vamos a ver entonces otro esquema, ahora uno por uno. Una explicación un poquito más amplia, y aquí entonces necesito que se concentren en 3 puntos. Función, elemento, ejemplo. ¿Me están escuchando? Función, ejemplo y elemento. A ver, Reinel y Alejandro, a ver si me ayudan un poquito a leer, porque yo ando ahorita mismo con que me duelen las glándulas, entonces estoy haciendo como un poquito más de esfuerzo de lo normal. Entonces les voy a pedir que me ayuden allí con la lectura, por favor. ¿Quién me lee la número 1? Alejandro. El principal propósito de esta función es informar. Se puede decir que esta es primordial en el lenguaje porque es inherente a todo acto de comunicación. Su atención recae en el contexto. Bien, y ahí vemos que el fin de la función representativa, y grábense esto, ¿cuál fin tiene la función representativa o referencial? Informar, dar a conocer un hecho o un suceso. ¿Con quién se relaciona? Con el contexto. Ejemplo, mañana es el examen de matemática. Ahí estamos informando, ¿verdad? En decir que mañana hay un examen, pero específicamente es el de matemáticas. ¿Me expliqué? Sí, Alejandro, profe. sí, bien. ¿Quién leyó ahorita, Alejandro o Reinel? ¿Quién leyó la función referencial? Yo, profe. ¿Quién es yo? Reiner. Disculpe, profe. ¿Quién es yo? Reiner, profe. Es que me sonó, pero yo dije Alejandro, y entonces Reinel leyó la número 1, por eso pregunto, porque sé que fuiste tú. Bien, vamos entonces que Alejandro lea la número 2. Función expresiva o emotiva. Alejandro. Yo creo que Alejandro se me fue. Bien, función expresiva o emotiva. Su intención es manifestar sentimientos, emociones o deseos, entre otros. Su interés recae en el propio emisor. Quiere decir que él va a manifestar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, y que va a hacer contacto con el emisor, ya que es el emisor obviamente que manifiesta este tipo de sentimientos, emociones y deseos. Ejemplo, qué rica, me comería 1000. ¿Ve? Allí entonces el mensaje sale del propio emisor, de la parte interior de lo que él está sintiendo. ¿Entendimos, Reinel? Sí, profe. Sí, bien. Función conativa o apelativa. Su propósito incita o es incitar o influir, y espera la reacción del receptor.
O sea que la intención, la función, el objetivo de la función conativa o apelativa es incitar o influir. Incitar es como invitar. Influir es que voy a lograr pues llegar a esa persona. Obviamente que como ellos necesitan llegar a una persona, esta persona aquí es el receptor y ese es el elemento que ella toma para relacionarse directamente. Generalmente el mensaje es imperativo, quiere decir que se trata de preguntas, sugerencias, mandatos u órdenes. Bien, vamos a ver los ejemplos. Aquí dice ofertas. Pasa que cuando nosotros vamos a un local comercial y nosotros vemos oferta, eso inmediatamente llama la atención de cualquier receptor. ¿Ve? Entonces aquí dice compro, vendo, permuto. Entonces él quiere lograr con esta palabra de oferta llamar la atención del receptor. Bien, como lo dice la definición, ¿verdad? Hace preguntas también. Aquí tenemos una pregunta que obviamente va a recaer en que el receptor reaccione. ¿Me invitas un helado? Entonces, bien, la persona le puede responder sí o no. Y aquí tenemos entonces esa manera de influencia o esa incitación del emisor hacia el receptor. Y aquí tenemos pues otra forma de influir. Si votan por mí, no se arrepentirán. Vote, vote, vote. Entonces ahí quiere llamar la atención del receptor. ¿Comprendimos, Reinel? Alejandro, ¿ya regresó? Sí, profe. Bien, seguimos, Reinel. Bien, en la función fática se emplea para constatar la factibilidad o fluidez del canal por el cual se envía el mensaje. Aquí quiere decir esto que nosotros vamos a poner a prueba si el canal está abierto y disponible para que la función llegue, si está habilitado. Y obviamente el entendimiento del mismo. Cuando nosotros vemos un mensaje empleado en función fática, se van a repetir sin número de preguntas en el mismo momento. O sea que en vez de pasar a una conversación más compleja, más amplia, donde participa el emisor, donde participa el receptor con sus aportaciones y con mayor número de información, aquí por lo contrario lo que se va a estar es preguntando a cada momento. Vamos a ver entonces este ejemplo. Dos conocidas se encuentran en el mercado. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Cómo te ha ido? Ya ves, Reinel, que ellas constantemente están haciendo preguntas porque están poniendo a prueba la fluidez entonces del canal. Ya sabes, el trabajo y la familia. Y tú, nuevamente otra pregunta. Lo de siempre. Qué bien. Me dio gusto saludarte. Igualmente, nos vemos. O sea, la comunicación es muy corta y con un sinnúmero de preguntas. ¿Me expliqué, Reinel? Sí, profe. Tú disculpa, que es que tomo pausa para aquí como estoy un poquito con la glándula inflamada. La función poética, esta es una de las más sencillas de identificar ya que se relaciona con la belleza es de las propias palabras que utilizamos. Esta función, en esta función el emisor se vale de la formalidad para hacer el mensaje estéticamente agradable o más bello, ¿verdad? Como lo expliqué hace un momento. Es usualmente empleada en los textos literarios como en las novelas, poemas, frases, pensamientos y demás.
No te pido que me ames para siempre, vida mía. Te pido que me recuerdes cual más grande fantasía. Y ahí vemos entonces lo que decía en la página 33 cuando describimos la función poética, que hay una recurrencia en repeticiones de palabra, esa musicalidad, ese juego y obviamente que la delicadeza como se dice la palabra, pues nos crea ese aspecto literario porque puede ser un, una estrofa de un poema, puede ser un pensamiento, puede ser una frase, no es un texto completo como tal o no es como los textos informativos que simplemente se lee y ya. De aquí va de por medio el mensaje, perdón, el sentimiento que se le pone a cada palabra. Se relaciona directamente con el mensaje. ¿Me expliqué, Reinel? Sí, profe. Bien, y por último tenemos la función metalingüística. Entran en juego los códigos del lenguaje. Cuando hablamos de código, estamos hablando, recuerdas, del mismo idioma. Nuestro código para entendernos es nuestro abecedario. Por lo tanto, estamos hablando del mismo lenguaje en sí, que se escudriña en el significado de la lengua, de las palabras, de la estructura misma del mensaje, o sea, para definirla, para dar información sobre ella, para dar detalles sobre ella. Por ejemplo, ahora que yo estoy haciendo esto de dar la explicación de la función metalingüística, yo estoy empleando esta misma función para definir qué es metalingüística, en qué consiste la función. Bien, voy a proyectarte aquí un video para que tengas otra referencia y puedas por lo menos apoyarte en esta información para que te amplíe un poquito más el conocimiento. Está muy interesante. Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Nicolás Natielo y hoy vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje y para qué sirven. Como vimos anteriormente, una de las funciones principales del lenguaje es comunicar. Sin embargo, la comunicación humana es un poco más compleja y funciona de manera distinta según el tipo de mensaje que queremos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. En el video del esquema de la comunicación, observamos cómo el lingüista Roman Jakobson identificó 6 elementos fundamentales para que ocurra el acto de comunicar. Ellos eran el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y el contexto. Por este motivo, Jakobson ha distinguido también 6 usos en el lenguaje que se corresponden a cada uno de los elementos que intervienen en el esquema comunicativo. Oye, despacio, cerebrito. Esas funciones del lenguaje son la emotiva o expresiva, que es la que corresponde al emisor, la conativa o apelativa, que se asocia con el receptor, la poética, que se relaciona con el mensaje, la fática, que remite al canal, la metalingüística, que es la que corresponde al código, y la referencial, que se enfoca en el contexto. Veamos qué objetivos tienen estas funciones del lenguaje y para qué nos sirven a la hora de comunicarnos. La función emotiva o expresiva del lenguaje tiene que ver con la realidad psicológica o emocional del emisor, en quien lógicamente se centra. Se basa en transmitir al receptor algún estado de ánimo o elemento de subjetividad del emisor. Pueden ser frases como «qué hermoso día» o «estoy muy enojado». Veamos otro ejemplo a continuación. Me impresionas mucho. ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Ay, no me avergüenzas! La función apelativa o conativa es la que se centra en el receptor,
ya que busca producir en él una reacción deseada. Se trata de la función imperativa del lenguaje. El emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Podemos reconocerla en nuestra vida cotidiana, así como en la publicidad o la propaganda política. Veamos un ejemplo. Terminó. Eran bizcochos rancios. Pita ni cerca. Obligamente. La función fática, también llamada de contacto, está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Por ejemplo, te oigo, sí, claro, de acuerdo, ¿me escuchás? También pretende corroborar si la comunicación se está transmitiendo en una forma correcta y fluida. Pero veámosla en acción. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? No, digo que sí, que ¿qué? ¿Usted ha dicho buenas noches? No, usted ha dicho buenas noches. No, ha dicho usted buenas noches. Yo he llamado, he dicho buenas noches. Y digo, buenas noches. Bueno, pero yo he dicho buenas noches como concepto general. Ya, pero lo ha dicho sí, como esperando. Y digo, sí. ¿Pero usted qué quiere? No, yo no quiero nada. ¿Y usted? No, yo no quiero nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Sí qué? No, sí. No, usted ha dicho buenas noches. Sí, abierto dicho buenas noches, pero usted ha dicho sí. Bueno, pero he dicho sí como concepto general. Ya, pero sí, algo querrá. No, yo no quiero nada. ¿Y usted? No, yo no quiero nada tampoco. Pues bueno. Buenas noches. ¿Tú quieres nada? No, tampoco. También tenemos la función metalingüística. Esta función le permite al lenguaje hablar de sí mismo, ya que se centra en el código comunicativo, dándonos oportunidad de aclarar términos, preguntarle al otro si nos comprende o corregir el modo en que decimos las cosas. Por ejemplo, cuando le corregimos la gramática o la ortografía a alguien, o cuando explicamos a un niño el significado de una palabra. Incluso cuando usamos el lenguaje para aprender una lengua o código nuevo. Veamos un ejemplo. Les voy a explicar desde un principio. A ver, yo les voy a pedir una bicicleta a Santa Claus y no me acuerdo con qué B se escribe bicicleta, si con B de burro o con B de vaca. Acabáramos. ¿La bicicleta va a ser para ti? Sí. Pues con B de burro. La función referencial es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica de los contextos informativos o de los discursos científicos o enfocados en transmitir conocimiento. Por eso, trata solamente sobre sucesos reales y comprobables. No habla sobre opiniones ni cosas subjetivas. Veamos un ejemplo en el que se habla del contexto inmediato o lo que está sucediendo en ese momento. Su poder de pelea es de 7,000 y ahora es de 8,000 y sigue subiendo. Por último, la función poética o estética es quizá la más complicada, porque se centra en dos cosas. Por un lado, en el mensaje a transmitir, y por otro, sobre el código en el que se lo hace, ya que tiene lugar cuando buscamos embellecer, hacer más efectivo o más lúdico y juguetón el mensaje, como en el caso de las rimas poéticas, los acertijos, los refranes y otros giros del lenguaje que se usan para hacer más potente y rica la comunicación. Veámoslo en el ejemplo a continuación. De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita
carita. Se lava la carita con agua y con jabón. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya quedado más clara la información. Por último, quiero recordarles que no se olviden de suscribirse al canal y darle like al video si les gusta este tipo de contenidos. Hasta la próxima. A ver, ¿qué tal les pareció, Reinel, Alejandro? Reinel, que es el que está más presente, ¿tienes alguna pregunta? ¿Comprendiste? ¿Te quedó todo claro o tienes dudas? Comprendí, profe, más o menos, pero no tengo preguntas. No, ese más o menos entonces me dice que hay muchas preguntas. Y si me dice comprendí, no debe de existir más o menos. Bien, Alejandro, cuando nosotros a diario estamos, Reinel, cuando a diario estamos comunicándonos, toda la comunicación que nosotros tenemos o esos mensajes que nosotros queremos dar o los que recibimos tienen una función, ya sea informar, ya sea darnos a conocer el sentimiento de las personas, transmitirnos, ¿verdad? A través de la palabra bella un mensaje, que sería aquí pues la función poética, darnos una explicación del propio lenguaje, darnos órdenes, mandatos o constatar que el canal esté funcionando, como sería la función fática. Siempre que alguien habla, nosotros estamos empleando estas 6 funciones. En este momento que yo te acabo de suministrar una clase, ¿qué funciones yo pude haber empleado hoy para comunicarte esto? A ver, ¿qué me dices? ¿Qué funciones pude haber utilizado yo hoy para comunicarme contigo y darte este tema? A ver, ¿qué me dices? Son 2 funciones predominantes. Reinel. Hola, Reinel. Recuerda que Reinel, Alejandro. A ver, yo no necesito que me manden mensajes por el chat ahorita. Quiero que participemos aquí. Ahorita estamos interactuando, Alejandro y Reinel. Bien. ¿Qué función yo he empleado para llevarles esta información hoy? Para darle este tema hoy a ustedes. Alejandro. ¿La apelativa, profe? La apelativa, ¿qué fin lleva la función apelativa? Llama la atención del oyente para influir en su conducta. Ajá. Y con esto yo estoy influyendo en tu conducta. ¿Te he llamado la atención? ¿Sí o no? ¿Te he llamado la atención? No, profe. La, No. la metalingüística, profe. Ajá. Y otra más. La metalingüística es la principal, pero también estamos usando la función referencial o representativa, que es informar. De una u otra manera nosotros estamos llevando información, pero la que más estamos desarrollando es la metalingüística, porque estamos definiendo cada una de las funciones con las cuales se manifiesta ese proceso o ese acto comunicativo. Bien, para aclararte un poquito, la función apelativa es esa que me hace una pregunta para que el receptor reaccione y me dé una respuesta. Por ejemplo, y también me da órdenes, me da mandatos, me da instrucciones.
yo puedo decirte que esta es la función que empleamos más, puede ser en el hogar o puede ser en un equipo de béisbol, en donde se van a dar sin número de indicaciones para que tú actúes. Yo, por ejemplo, si fuera tu hermana mayor, te digo, ve y arregla la cama. ¿Qué yo espero de ti? Que tú vayas y haga lo que yo te pedí, pero yo voy a ir al igual al mismo tiempo a recibir una respuesta. Sí, ya voy. Me estoy explicando, friega los trastes, dale comida a los perros, arregla la cama. O si yo fuera en este caso como ahora lo estoy haciendo la profesora y estuviésemos en el salón de clase y yo le digo, ve y desarrolla la respuesta número 3. Ahí yo te estoy utilizando contigo esta función porque te estoy dando una orden. Una orden. ¿Comprendiste? Sí, profe. Bien. Yo les voy a informar ahora en este momento, les voy a decir que obviamente ustedes tienen un taller que desarrollar del tema que acabamos de dar. ¿Qué función estoy empleando? Tienen un taller que desarrollar para la próxima semana del tema que acabamos de dar. ¿Qué función estoy empleando? Hola. Estoy empleando la función representativa, ¿ya? O referencial, porque les estoy informando. Bien, vamos a ver la actividad que tienen que desarrollar. Caramba. Bien, aquí está entonces la actividad que ustedes deben desarrollar. Completa el cuadro de las funciones del lenguaje de este modo. Ahí dice que ustedes tienen que hacer un esquema, pero yo ya se los empleé acá dándole un esquema que ya usted solamente tiene que completar. Van a colocar las funciones. ¿Cuáles son las funciones estudiadas, muchachos? Hola. ¿Cuáles son las funciones estudiadas? Reinel, ¿me escuchas? Expresiva, referencial, apelativa, fática, poética y metalingüística. Muy bien. Aquí me vas a poner la definición de cada una de ellas, ¿sí? Yo expliqué y a medida que yo iba haciendo mi presentación en la diapositiva, yo iba comentando a qué elemento comunicativo hace referencia. O sea, que aquí me vas a poner la función y aquí me vas a poner si es metalingüística, si es referencial, si es poética, si es expresiva, si es conativa. Y acá me vas a decir, obviamente, a cuál función hace referencia. En esta columna debe de aparecer emisor, receptor, código, canal, contexto. ¿Me expliqué? Sí, profe. Y aquí me vas a decir cuál es la intención que tiene cada función. Ejemplo, en la conativa, llamar la atención del receptor.
En la informativa, bueno, usted tiene que leer y decirme cuál es la intención o cuál es su fin, cuál es el objetivo de cada función. Y acá usted me va a crear un ejemplo para sustentar cada función. ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Qué tiene que hacer aquí, Reinel y Alejandro? Presten atención. Ejemplo, aquí en el punto 2 yo tengo ejemplos. Todos estos ejemplos van relacionados a una función. Aquí yo te digo, pero ¿me estás escuchando de verdad? Y usted me va a decir aquí sobre la línea qué función emplea. Entonces, acá tienes que poner ejemplos como estos en oraciones. Lo van a poner acá. ¿Me expliqué? Sí, profe. O sea, no quiero que me pongan esto que está aquí, que usted redacte su propio ejemplo para sustentar la tarea. Bien. En el punto 3 dice, escribe un texto breve, 5 renglones, en el cual motivas a todos a seguir las instrucciones para evitar el contagio del COVID-19. ¿Qué tipo de función de lenguaje emplearías? O sea, usted va a hacer un texto y aquí nada más con esto que yo le estoy pidiendo, caben 2 funciones que usted me va a emplear, porque yo te estoy dando una solicitud y te caben 2 funciones que puedes utilizar, o es esa o es la otra. Entonces me tienes que decir la función que usaste y me tienes que crear un texto que tenga 5 renglones que argumente esa función que usted usó. Les recomiendo. Primero redacten el texto y después usted ve qué función emplea en su texto. Porque si yo primero pienso en la función para después redactar el texto, voy a demorar mucho. Entonces, redacta el texto y después lo lees y dice qué función empleaste. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces esa es la tareita pues que tienen para esta semana. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Recuerden, pues, les dije hace un momento que todavía algunos tienen algunas tareitas pendientes. Vayan y revisen si han entregado todo, por favor, para que cumplan y traten por lo menos de completar lo que tienen pendiente en la plataforma. Es la actividad número 4 que le hace falta a algunos, así es que por favor complétenla y la entregan. Ya recuerden que perderán puntos en la puntualidad allí, pero por lo menos van a tener la evaluación. También necesito que para la siguiente clase que viene me lean caramba, este no tiene. Este no tiene. Ahí hay una actividad literaria en la página 36, Alejandro y Reinel, Encuentro Inesperado. Alejandro y Reinel. Sí, bien. ¿Qué pasa, Alejandro, que solamente me estás mandando mensaje y no me contestas? Acá, pues, a través de la expresión oral, solamente me escribes. ¿Le pasa algo a tu micrófono? Alejandro. Ya. Bueno. Bien, entonces necesito que lean esa lectura y desarrollen la actividad de la página 37 para participar la siguiente semana. Vamos a tener entonces un mensual de lo que nos hace falta, la última actividad. Así es que por favor repásense los temas que nos hacen falta, que no hemos hecho mensual. Entraría aquí el tema, yo creo que el anterior llegamos hasta
Ajá, los grafemas. Aquí sería entonces hábitos y técnicas de estudios, homónimas y homófonas. Enunciado, frase y oración y las funciones del lenguaje. ¿Me expliqué? Reinel, ¿tú que me escuchas? Bien. Estudia eso, profe, para prueba. Niño, mensual, pero es un trabajo, como dejé el primero, no la vamos a hacer en directo, es a distancia, Reinel, pero hay que repasarlas. Hicimos talleres. Reinel, ¿me comprendiste? Sí, profe. Sí, es como el primer mensual. Yo les dejé 3 temas en uno. Ahora vamos con los otros que no hacen falta y ustedes lo llenan como que si fueran actividades, pero solamente que tiene valor de mensual porque es un poquito más completo. Igual vamos a dar un repaso el siguiente sábado y ahí se deja la asignación y ya cuando venimos hacen entonces su proyecto final que es de otra asignación. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien, entonces si no hay preguntas, pues nos despedimos. Espero que la pasen bien y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado a la misma hora. Cualquiera consulta el martes de 1 a 5.